que ese es del 68, uno verde. Y aquí estamos. Yo soy el presidente del Club de Amigos Los 600 de Tordesillas. ¿Cuánto costaba un coche de estos en aquella época? Pues el que yo compré ya en el 71, 105.000, y lo pagamos en 2 años o en año y medio, se pagaba. Es más, había que... Bueno, yo cuando compramos ese ya no había que adelantar el dinero, ya ibas al concesionario y decías, tráeme un coche y punto, de este color. ¿Vienen ustedes ambientados con el vehículo? Sí, la verdad que sí. ¿De dónde vienen? De aquí, de Valladolid. Bien. ¿Muchos años con el 600? No. 4 años, fue un regalo. Que lo disfruten. Muchas gracias. Amigos, concentración vehículos clásicos en Valladolid. ¿Hay alguno que te haya gustado? Muy buenas, ¿es suyo el coche? Sí. ¿Cuántos años con él? Vamos a ver. Este es el segundo, comprado ahora posteriormente. Tiene 30 años, es del 71. Pero es idéntico al que compramos de recién casados en el año 71, matrícula de Valladolid, VA 54.579, y ese le tuvimos 4 o 5 años, luego le cambiamos por una R7 y lo que se hacía sucesivamente en aquellos años, donde se compraba un piso y le pagabas en 10 años, ¿vale? Pero luego posteriormente, al nacer esto de que gira en torno a los 600, a los clásicos y tal, compramos este, que está a nombre de mi mujer, se lo regalé en su cumpleaños hace 30 años, y es casualmente idéntico en todo, el color, y está matriculado la misma semana que el que nosotros tuvimos, o sea, sí, solo que es matrícula de Madrid. Y esto es lo que te cuento. Y luego hay otro más en casa que es un poco más antiguo, que es el otro modelo anterior, que ese es del 68, uno verde. Y aquí estamos. Yo soy el presidente del Club de Amigos Los 600 de Tordesillas. ¿Cuánto costaba un coche de estos en aquella época? Pues el que yo compré ya en el 71, 105.000, y lo pagamos en 2 años o en año y medio, se pagaba. Es más, había que... Bueno, yo cuando compramos ese ya no había que adelantar el dinero, ya ibas al concesionario y decías, tráeme un coche y punto, de este color. Pero sí, sobre 105. Los primeros costaron alrededor de... Los primeros, yo creo que 68.000, alrededor de 70.000 euros, los primeros, que salieron en el 56. El primero se matriculó en, no sé si en marzo del año 56, que es cuando se empezaron a fabricar. Y aquí estamos, o sea, hoy en día se ha puesto muy de moda esto de las concentraciones de vehículos históricos, porque como ves, es un día de fiesta con poco gasto, y con menos gasto aún todavía en los pueblos pequeños. O sea, hay pueblos pequeños, mira, el domingo que viene vamos a Rueda. Bueno, pues esto con un seguro que vale 200 euros o poco más, y la autorización del ayuntamiento, no moviendo los coches del lugar. Otra cosa si les mueves para hacer excursiones, entonces la cosa se complica, hay que pedir permiso ya a la delegación territorial, y ahí intervienen ya otros factores, pero eso es otra historia. O sea, hay concentraciones donde dicen, y excursión a tal o cual, por ejemplo, Tordesillas, que hacemos una concentración ya 26 años, este año ha sido el número 26,
Entonces los coches han venido. El sábado por la mañana vinimos al Museo de la Ciencia, trajimos al Museo de la Ciencia a la gente, les llevamos a comer al Jardín de la Abadía, en Arroyo, y después vuelta a Tordesillas, y ya el domingo no salimos de Tordesillas, porque entre otras cosas aprovechamos, como es en la primera semana o quincena de julio, siempre alrededor del día 10, lo más cercano posible, y celebramos San Cristóbal. Sí, claro, el patrón de los conductores. Y es el único lugar de España, ahora ya lo irán haciendo en otros sitios, donde desfilamos con el San Cristóbal encima de un 600. Muy bien, en la vaca, claro. En la vaca, en un 600 rojo de un compañero, para más señas, sí. En un vehículo rojo. Sí, sí. Y bueno, si quieres ver más información sobre esto, te vas a internet y pones la senda, todo seguido como se suele poner y tal, lasenda.org, y entras en la página y ahí tienes más información de más cosas, pero sobre todo de los 600. Y te gustará, te divertirá. Sí, un vehículo legendario. Sí, bueno, histórico. A ver, yo acabo de cumplir 80 años, tú eres más joven. Sí. Yo viví en aquellos años, sin duda, la época que no volverá más feliz de mi vida, a pesar de que teníamos prohibido votar, prohibido reunirnos y muchas cosas. Sí. Pasado lo que suele suceder después de una guerra civil en cualquier país del mundo, es desagradable. Pero pasados esos primeros años desagradables, Franco, al lado de este señor, un ángel que tenemos ahora, llevó al país a ser una potencia económica, vivíamos en paz, había trabajo, había tal. Está muy bien enterrado Franco, ya está. Bienvenido a la democracia. Y hemos tenido 40 años, que bueno, pues bien, pero es que esto nos lleva al desastre, entre otras razones, porque un país donde se pierde la educación, donde se pierde el respeto a la propiedad privada y tal, no tiene futuro. No tiene futuro. ¿Y qué pasa? Ya acabo, porque no me gusta hablar de política. Pues este señor, que tonto no es, ha construido, entre él y Zapatero, han construido un relato falso, y en torno a ese relato, que se le tragan los ignorantes, está trabajando y haciendo y copando todas las instituciones. Ya le queda muy poco. El Poder Judicial está a punto de caer. O sea, ya punto. Y luego con la inmigración, esos votos que le van a dar la mayoría en las próximas elecciones. Esta gente que están incorporando ellos ahora, los inmigrantes que nos pretenden decir a nosotros que somos unos fachas y no sé qué, inhumanos, no, yo no quiero que se mueran ni pobrecicos, tienen derecho a vivir y a disfrutar y a ir donde quieren ellos y tienen futuro, totalmente de acuerdo, pero no de esta manera. Llegas aquí mañana papeles, tal, o sea, esto es un desastre, por donde quiera que lo mires. Y ojo, defiendo la migración, pero la migración con un relativo orden. Sí, porque los españoles fuimos emigrantes. Claro, pero bueno, si es que eso hay que respetarlo, pero es que lo que está pasando ahora es algo distinto. Y solamente con una finalidad este hombre solo lo está haciendo con una finalidad. El quitar ciertas cosas y permitir lo que está haciendo, dándoles dinero y tal. Ojo, siempre defiendo la inmigración, punto. Pero digo de un orden porque ya tiene el problema Europa también. En Europa ya se está arreglando la gente y votando a ellos a eso que llaman la extrema derecha. ¿Qué quieren traer aquí? ¿A África meterla aquí en España? Pues no puede ser, no caben. ¿Entiendes? O sea que no. Y esto tiene muy difícil solución. Esto no se cambia con un cambio de gobierno. Esto ya. Tú fíjate para decir hace unos días Cándido Méndez, para decir este hombre que en España haría falta volver a instituir otra vez la mili, el servicio militar, porque ya los españolitos de hoy ya no saben ni qué es España. O sea, esto ya, si hubiera que defender España como está ahora defendiéndose Israel, esto sería ya el caos. O sea, aquí ya, ¿entiendes? Nos ha pasado Portugal, o sea, allí han estado gobernando socialistas y no ha pasado esto que está pasando aquí. Dios mío de mi vida. Pero bueno, yo ya no es indignación, y como yo mucha gente, a mí ya es tristeza profunda, me da ver lo que se avecina, lo que están haciendo con España, me da pena, pero en fin, es lo que queremos. Esperemos que se solucione. Difícil solución tiene. Bueno, no hay nada imposible. No, yo soy católico, practicante, poco, soy muy perezoso, yo disfruto y sé cómo ser feliz,
que no es otra cosa que hacer feliz a los demás, o sea, así de claro. Respetar al prójimo y además, Eso como es. dicen los 10 Respetar mandamientos. Exactamente. y ser respetado. Eso Exactamente. es, sí, sí, sí. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pues muchas ¿Cómo se gracias. llama usted? Yo, Julián Casado. Encantada. Vale. Sigan disfrutando de Este los día, clásicos. sí, ahora vamos a ir a almorzar, a pesar del Almorzar agua. con los amigos. Y que no les pongan obstáculos. No, ninguno. ¿Eh? Esto está muy bien organizado. Muy bien. Venga, gracias. Gracias a ustedes. Que disfruten. Muy amables. Hasta luego. Hola. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind.